Muy buen día, bienvenidos a todos y a todas a lo que viene siendo el inmenso mundo de el manejo de base de datos, ¿sí? Vamos a comenzar con lo que es el código de MySQL. Vamos a tratar de entender de qué se trata cada uno de ellos. De esto pues vamos a formalizar apuntes, pero lo más importante es entender de qué se trata este código. Iniciamos. Para lo que viene siendo las prácticas es importante que nuestro código lo trabajemos en archivos de tipo texto, ¿sí? Eh, Estos archivos de tipo texto tienen una gran ventaja a diferencia de guardarlos en otro procesador de texto. Lo primero es que el código, al momento de generarse en un archivo de tipo texto, normalmente utiliza, digamos, texto puro en cuanto a lo que es el almacenamiento y tratado de los archivos. Por ejemplo, en Word maneja texto, pero este texto, aparte de que viene interpretado, viene también decodificado con el tipo de texto, el tamaño del texto, entre otras cosas. Y en el caso de un archivo de texto, que viene siendo un bloc de notas, por ejemplo, este tiene su lenguaje de manera puro y por lo tanto cuando copiemos y peguemos el código, de acuerdo a la estructuración que se realice, va a conservar el texto puro de lo que viene siendo las instrucciones de MySQL, ¿sí? Es como quien dice, hay que guardar el código, lo que viene siendo las instrucciones, los queries, en otras palabras, de lo que viene siendo las bases de datos. Nuevamente les recuerdo, esto es meramente si algún día van al centro de cómputo y se van a ubicar en cualquier computadora, normalmente las computadoras no tienen o no puedes guardar la información ahí, vas a llegar con la memoria y a partir de ahí jalas tu archivo de tipo texto para poder copiar y pegar el código que ya te haya funcionado. Más que nada pues es para el seguimiento. Bueno, en esta ocasión voy a presentar la estructura, un manual de sentencias SQL. Viene siendo una estructura básicamente basado en encontrar la definición y para qué sirve cada una de las instrucciones. De enseguida de lo que viene siendo la sintaxis y un ejemplo de lo que viene siendo la aplicación en bases de datos. Lo primero y esencialmente, para crear una base de datos, no es como que tengamos un programa y creamos un archivo y le colocamos por nombre base de datos. En el caso de las bases de datos, el manejador crea las dimensiones y los archivos necesarios para que ésta opere, ¿sí? En lo que viene siendo MySQL. En otras plataformas como Microsoft Access, ahí sí pudieras manejar el archivo directamente como base de datos. Pero en este caso, hablando ya de un poquito más profesional, pues se va directamente a lo que viene siendo la consola. En este caso vamos a utilizar SAM, ya después les doy las instrucciones para poder trabajar con SAM. De momento vamos a generar esta dinámica para poder conocer primero que nada todas las instrucciones y dentro de ella pues ya una vez que entremos a lo de SAM poder trabajarlo, ¿sale? Bueno, lo primero tenemos que saber crear una base de datos. Para esto se utiliza la instrucción create database, ¿sí? Create database exactamente como se muestra aquí. Un espacio, todo en minúsculas
y obviamente después de create database, en el siguiente espacio va lo que es el nombre de la base de datos seguido de punto y coma. En programación pues ya han trabajado lo que es la sintaxis de una instrucción y aquí el ejemplo, ¿sí? Dentro del intérprete de lo que es el manejador de base de datos, como lo investigaron en otras sesiones anteriores, vas a colocar create database negocio punto y coma, ¿sale? Esta es una instrucción la cual crea una base de datos llamada negocio, ¿sí? Y este sería el primer paso para poder crear una base de datos. Obviamente, en el caso de ustedes, van a elegir un nombre apropiado, acorde a lo que trate su proyecto, ¿sí? Aquí es muy interesante porque vamos a poder generar un proyecto en el cual puedan utilizarlo ya un poco más personalizado. Muy bien, continuamos. La segunda instrucción, y realmente muy poco usada, drop database, sirve para eliminar una base de datos, ¿sí? Simple y sencillamente colocamos lo que viene siendo la instrucción seguida de lo que es el nombre de la base de datos y como ejemplo tenemos la eliminación de la base de datos que acabamos de crear. Es muy poco usada porque una base de datos realmente es muy raro que se elimine. Casi siempre, ya que una vez que se comienza un proyecto, la base de datos siempre va a ser la misma. Entonces, en ese sentido, es importante que pues casi nunca se va a usar esta instrucción, pero igual es parte de del conocimiento de las sentencias básicas de base de datos. Muy bien, use, sirve para usar una base de datos existente, ¿sí? Es decir, en el manejador de base de datos, creamos la base de datos, pero no va a estar activa hasta que yo le diga que la use. Use es usar una base de datos. Puedes tener varias bases de datos, pero no pueden estar en uso. Entonces, para poder usarlas, tenemos que usar use seguidos del nombre de la base de datos y punto y coma. Un ejemplo de ello es use bd negocio, ¿sí? Donde bd negocio es el nombre de la base de datos. ¿Sale? Crear tabla. Crear tabla o create table sirve para crear una tabla en una base de datos existente. La sintaxis. Create table, nombre de la tabla, ¿sí? Campo 1, el tipo. Campo 2, el tipo de dato. Campo 3, el tipo de dato, hasta concluir toda lo que es la base de datos. Una cosa muy importante dentro de la sintaxis, una vez que está colocado el nombre de la tabla, abrimos paréntesis y en la parte de abajo, hasta acá, cerramos paréntesis y le damos punto y coma. Cada instrucción, perdón, no son instrucciones, cada campo declarado, ¿sí? Esto es como si fueran tipos de variables, pero aquí se llaman campos. Campo 1 se le va a colocar su tipo y después una coma. Campo 2 se le va a colocar el tipo y después una coma. Y así sucesivamente. En el último campo que se cree ya no lleva coma, simplemente en la parte de abajo se cierra el paréntesis y se le agrega un punto y una coma. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo dice create table negocio. ¿Qué quiere decir? Es una base de datos que se llama db negocio, pero dentro de negocio, dentro de esta base de datos tiene una tabla llamada negocio. ¿Cuáles son las tablas, chicos? Son las entidades, ¿sí? Entonces, esta entidad se llama negocio y tiene como atributo el RFC. ¿De qué tipo? Char.
de 16 dígitos. Nombre del negocio, ¿de qué tipo? Char, de 20 dígitos. Domicilio de negocio, char, 30 dígitos. Aniversario del negocio, es decir, cuando cumple años. Date, es de tipo date. Y lo que les decía hace un momento, date es el tipo fecha. Aquí ya no lleva una coma, si se fijan todos llevan comas, menos este porque este ya es el último. Cerramos y le colocamos punto y coma para cerrar todo este query. Todo este es un query, al final de cuentas, todo este es una instrucción, ¿sí? Y la explicación está acá abajo, donde tabla negocio contiene los datos almacenados del negocio, que son RFC, nombre del negocio, domicilio y la fecha de aniversario. Alter table. Ok, alter table sirve para modificar el nombre de una tabla, ¿sí? Vamos a pensar que en vez de negocio, bueno, ahorita vemos el procedimiento bien. La sintaxis, alter table, nombre actual de lo que viene siendo la entidad o la tabla. Alter, nuevo nombre. Quiere decir el nuevo nombre que va a tener, ¿sí? Lo que viene siendo la tabla. Ojo, este tipo de modificaciones únicamente se hace al inicio. Cuando ya tiene datos, la base de datos, es decir, cuando ya tiene información, en este caso ya no se recomienda cambiar nombres, ¿sí? Por eso es importante realizar lo que es el modelo entidad-relación para especificar los nombres y de ahí poder realizar una buena planeación de nuestra base de datos. Ejemplo, alter table negocio, alter negocio, ¿sí? ¿Qué fue lo que cambió aquí? Creo que nada. Negocio, negocio, ok. No cambió nada. El nombre quedó igual. Aquí hubo un pequeño error de edición, pero bueno. Este que está aquí vendría siendo el nombre con otro nombre diferente a un nombre en el que va a quedar. ¿Sale? Ok, donde negocio es el nombre original de la tabla o de la entidad y negocio es la corrección del nombre de la tabla. Igual, al final debe de ir punto y coma. Damos siguiente. Ok, una cosa a aclarar es que todas estas instrucciones se realizan una por una. Cada punto y coma requiere la ejecución de una sola instrucción. ¿Sale? Muy bien. Alter Type ADD sirve para agregar un campo que originalmente no había en la tabla. Por ejemplo, y bueno, primero la sintaxis, Alter Type, nombre de la tabla, ADD, campo 6 y el tipo y el punto y coma. ¿Sí? El ejemplo viene siendo alter type en una tabla que se llama cliente o bien en una entidad que se llama cliente agregar aniversario -cl de tipo date, que quiere decir fecha y punto y coma. Bueno, la explicación donde cliente es el nombre de la tabla, ¿sí? O bien el nombre de la entidad y el campo que se va a agregar es el aniversario del cliente y es de tipo fecha. ¿Sale? Entonces aquí es donde está la explicación, chicos. Aquí es donde nos damos cuenta de qué se trata lo que viene siendo o cómo agregarlo, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, hayan creado una base de datos, la cual no consideraron, se les olvidó, o de repente hay una modificación en el proyecto, pues claro que se le pueden agregar campos, ¿sí? Para poder tener esta información en este caso estamos hablando de un cliente. ¿Qué tipo de aniversario le van a celebrar al cliente? Puede ser su fecha de cumpleaños, puede ser el hecho de que ya sea cliente y que ya tenga 10 años siendo cliente, ¿sí? Vamos, por ejemplo, la empresa puede llegar a realizar un query en el cual consulte cuántos clientes o cuántos clientes han estado siendo clientes por más de un año o por más de 20 años y regalarles un pequeño premio por su constante
compras en lo que viene siendo un negocio. ¿Sale? Bueno, este es un ejemplo. Tratemos de entenderlo. Alter type drop elimina un campo, ¿sí? Vamos a pensar que yo coloqué un campo que se llame color favorito, ¿sí? O bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo de aquí, pero vamos a pensar en que a un empleado yo le preguntaba cuál era su color favorito y ya después dice, no, pues eso como que no interesa, vamos a eliminar ese campo, ya no lo necesitamos y listo. Ok, entonces en este caso, alter type elimina un campo, la sintaxis, alter type siempre vamos a colocar el nombre de la tabla o nombre de la entidad, eliminar campo 12, vamos a pensar que tengo un campo que se llama 12, y el ejemplo, alter type cliente drop a, ¿sí? Donde el cliente es el nombre de la tabla o de la entidad y la reseña es el campo a eliminar, ¿sale? Es como si antes estuviera un campo que se llamara reseña y que ya en alguna modificación que se hizo en la base de datos, pues ya no sea tan necesaria. Mostrar tablas. Cuando estamos trabajando en una consola donde únicamente recibe instrucciones y que no puedes visualizar las tablas, en este caso es importante considerarlo, ¿sí? Show tables sirve para mostrar todas las tablas, entidades de una base de datos y la sintaxis, pues simple y sencillamente es show tables y el ejemplo, pues viene siendo show tables, ¿sí? Aquí no, aquí simple y sencillamente una vez que creas tu base de datos, obviamente estás usando una base de datos, únicamente dices show tables para saber cuántas entidades hasta ahorita llevas. Drop table. En este caso, drop table sirve para eliminar una tabla, ¿sí? O una entidad. Vamos a suponer que creaste dos veces una tabla, una con un nombre y otra con otro nombre, pero ambas son la misma. Simple y sencillamente, ya después de revisar todas las tablas que tienes con show table, realizas lo que es la eliminación de las tablas que realmente no vas a necesitar. Y esto antes de que estén relacionadas y antes de que insertes información. ¿Ok? Y el ejemplo, pues simple y sencillamente es drop table. Vamos a pensar que tenemos uno que se llama empleado RH, que así se llama la entidad, donde empleado RH es el nombre de la tabla a eliminar o bien nombre de la entidad. Para agregar información en nuestra base de datos, utilizamos insert into, ¿sí? Nombre de la tabla, los campos, valores, y aquí va un ejemplo, ¿sí? Insert into ventas, ventas es el, el nombre de lo que viene siendo la entidad y entre paréntesis vamos a pensar que tenemos número de empleado, surname, quiere decir apellido, first name, primer nombre, comisión, y los valores son 2, Pérez, 1, 10. ¿Qué quiere decir? Que estoy agregando al empleado número 2, que su apellido es Pérez y su nombre es Juan con G y la comisión es del 10. ¿Sí? Puede ser por ciento o puede ser simplemente 10. ¿Ok? Ahora, aquí la explicación de ventas es el nombre de la tabla o lo que viene siendo la entidad y los campos son número de empleado, apellido de empleado y primer nombre, etcétera. Y los valores son 2, Pérez, 1, 10. Nótese que cuando son valores numéricos no llevan apóstrofes. Aquí hay que tener muy en cuenta ese detalle. Igual, la instrucción empieza desde aquí y termina después del punto i, coma.
Consultar datos de una tabla. Sintaxis. Select asterisco from nombre de la tabla. ¿Sí? En este caso, ya una vez que tenemos información en nuestra tabla, mientras no la borremos, ahí va a estar. Cada insert que realizamos, a final de cuentas, inserta un registro. Y esta, pues al final de cuentas, se puede ya una vez que esté la información dentro de la tabla, se puede consultar. Ok, y en este caso vamos a realizar la consulta de datos de una tabla de manera general. Sintaxis, select asterisco from nombre de la tabla y punto y coma. Ejemplo, select asterisco from ventas punto y coma. ¿Sí? Ventas es el nombre de la tabla o de la entidad. Aquí hay algo muy importante, se me olvidó quitar los corchets, no debe de llevar corchets, simple y sencillamente el puro nombre de la tabla, ¿sale? Entonces ahí le recalco eso. Ok, dentro de base de datos se pueden realizar consultas mucho más estructuradas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar select from where, ¿sí? Sirve para hacer una consulta con un filtrado de la información. Sintaxis, select from, nombre de la tabla, where, condición lógica. ¿Sí? Aquí es donde empezamos con las condiciones lógicas que vieron en programación, en la cual se va a comparar un dato con otro. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice select from, seleccioname asterisco, quiere decir todo, from de sales rep. Sales rep es el nombre de lo que viene siendo la tabla. Where commissions mayor que 10. Donde la comisión es mayor que 10. Or surname es igual a rebel and first name es igual a sol. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ok, ustedes saben ya, chicos, de programación. Dice, seleccioname todo de la tabla o entidad sales rep. Sales rep es el nombre de la tabla. Donde la comisión es mayor que 10 o el nombre es Rebel y su first name es Sol. Es decir, su apellido es Rebel y su primer nombre es Sol. Entonces te va a mostrar todos los que tengan una comisión mayor que 10 y te va a mostrar todas las personas que se llamen Rebel, bueno, perdón, que se apelliden Rebel y su primer nombre sea Sol. ¿Sale? Ok. Aquí es muy importante, bueno, acá abajo también está la explicación. El nombre de un campo, bueno, en este caso dice, donde sale rep es el nombre de una tabla o de una entidad. Commission es el nombre de un campo y lo está condicionando a que este sea mayor que 10. Surname es el nombre de un campo, lo compara con Rebel y los operadores lógicos usándose en este ejemplo son or, and, igual y mayor que. ¿Sale? Aquí en esta situación pues vas a comparar muchas cosas. Por ejemplo, en Facebook, ¿sí? Hace primero un select. ¿Cuál es el select que hace? Ok. Cuando se loguean, select from, y puede ser usuarios, ¿sí? Que se pudiera llamar una tabla usuarios, donde la condición lógica sería nombre de usuario es igual a la caja donde está escribiendo la información and, aquí se utilizaría and para precisar, el password es igual al que acaba de escribir en una caja de texto, ¿sí? Y va a comparar lo que tenga guardado como contraseña en la base de datos con lo que estén colocando en ese momento. Muy bien. Select from where. Sirve para hacer consulta. Ahí no cambió, permítanme. Bueno, sí. Ok, vamos a hacerlo un poquito más sencilla. Select asterisco from where
sirve para hacer una consulta filtrando la información. Sintaxis: select, campo 1, campo 2, from, nombre de la tabla, where, condición lógica. En este caso, en el caso anterior que vimos hace un momento, mostraba todos los campos y toda la información. ¿Por qué? Porque estaba especificada con ese asterisco. Pero en este caso, en vez del asterisco, vamos a colocar los campos y vamos a colocar de qué tabla y vamos también a colocar la condición lógica. Ejemplo: select first name, surname, from, salary rep, where, commission, mayor que 10. Or, surname, river, and first name, igual a sol. Si se fijan, es la misma consulta que la anterior, pero aquí, en vez del asterisco, va a estar first name y surname. ¿Sale? Ok, donde salary rep es el nombre de la tabla o de la entidad, commission es el nombre de un campo y lo está condicionando a que sea mayor que 10. Surname es el nombre de un campo y lo compara con river. Los operadores lógicos usados son and, or, igual, mayor que, y solo se va a mostrar los contenidos del nombre y apellido discriminando los demás campos, ¿sí? Vamos a pensar que, por ejemplo, en el caso de Salary Rep, que viene siendo representante de ventas, la tabla tiene una lista de muchos empleados y cada empleado, por ejemplo, en este caso, guarda la CURP, guarda las comisiones, guarda su nombre, obviamente, guarda el apellido, guarda su fecha de nacimiento, su teléfono, su CURP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en vez de que me aparezca una retahíla de información, únicamente me va a aparecer first name y surname, es decir, su primer nombre y su apellido, o su segundo nombre. Muy bien, en este caso, una consulta en orden, si nosotros consultamos en una base de datos, normalmente me va a dar la secuencia con la cual fue guardada. Pero eso no significa que me la dé en orden, simple y sencillamente por la fecha de captura o conforme vaya encontrando la información, ¿sí? En este caso, podemos hacer una consulta en orden mediante unas simples instrucciones. Sintaxis: select first name, surname, commission, aquí hubo un pequeño error, aquí debe decir comisión, from, salary rep, order by, commission list desk. Quiere decir que va a seleccionar estos campos de una tabla que se llama representantes de ventas o bien salary rep en inglés, y aparte de ello los va a ordenar mediante commission desk. Quiere decir que los va a ordenar con el campo que se llama comisión. Muy bien, modificar un registro. Dentro de lo que viene siendo las bases de datos, podemos modificar la información que hay dentro. Dice, para cuando tenemos una base de datos funcionando, es inevitable cometer un error, por lo tanto requerimos modificar un registro hecho para dejarlo bien, y en otro de los casos se requiere modificar el registro para actualizar información. Por ejemplo, en un restaurante, por la razón que sea, requiere actualizar el precio de algún producto que antes costaba 5 y ahora cuesta 6. Para ello no vamos a eliminar el registro, solo vamos a modificar el precio, ¿sí? Por razones convenientes, pues se conviene modificar la información. Es como, por ejemplo, ustedes en su cuenta de Facebook tienen un nombre y a lo mejor ya después le dicen, no, ¿sabes qué? Pues quiero que aparezca diferente, pues simple y sencillamente modifico el nombre a como yo quiero que aparezca y se sigue conservando. Para modificar un registro, vamos a utilizar update. Modifica algunos de los campos o varios campos de un registro y la sintaxis sería update, nombre de la tabla,
set campo igual al valor, es decir, se tiene que buscar primero el registro, where, condición lógica, y pues bueno, aquí está el ejemplo. Dice update sales rep, que viene siendo el nombre de la tabla, o bien el nombre de la entidad, commission igual a 12, que quiere decir que va a buscar el campo comisión y le va a asignar el valor de 12, where employee número 1, dice donde el empleado, el número de empleado es igual al número 1. Y la explicación es la siguiente. Sales rep es el nombre de la tabla, comisión es el nombre del campo a modificar y employee number es el número de empleado a buscar. Quiere decir que el empleado 1 ahora tendrá una comisión del 12% cuando anteriormente tenía una comisión del 10%. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en un negocio donde vendan automóviles, a partir de cierta cantidad de vehículos o a partir de cierta antigüedad del empleado, aumenta la comisión, ¿sí? O por alguna razón aumentó la comisión en cuanto a las ventas que realice, y pues ahora tendrá la comisión del 12%. Si antes tenía la 10 por medio de update, se puede, ¿sale? Y esto ya no, bueno, esto ya evita que eliminen un registro o que escriban un registro de diferente manera. Eliminar un registro. Bueno, vamos a pensar que uno de los empleados ya dejó de ser vendedor, está en un área administrativa, por lo tanto lo vamos a eliminar de lo que viene siendo una tabla que se llama ventas o cualquier otra cosa. No vamos a pensar que algún cliente falleció, ya no va a ser nuestro cliente, conservamos un tiempo su registro, pero va a llegar un momento en que digan, bueno, pues este cliente ya falleció, ya no nos va a comprar jamás, simple y sencillamente pues hay que eliminar ese registro y conservar los demás datos, ¿sí? Y en este caso pues se elimina lo que viene siendo el registro de esta persona que falleció o una persona que ya no trabaja en la empresa o bien una persona que por alguna razón pues una persona que ya no existe o bien igual productos, vamos a pensar que era una pizzería que ofrecía también café y por razones de actualización dicen, bueno, ya no vamos a vender café y vamos a quitarlo del menú de opciones, hay que eliminar ese registro, ¿sale? Bueno, y aquí está. Eliminar registro. Eliminar un registro de nuestra base de datos es mediante delete from. Nombre de la tabla, word, condición lógica. Siempre en este tipo de búsquedas, tanto en el update como en el de eliminar, se va a utilizar una estructura un poquito parecida, ¿no? La diferencia, pues obviamente en caso de delete, from, nombre de la tabla, utilizamos siempre el where, en cualquiera de los dos casos, una condición lógica para ubicar el registro, ¿sí? Y en el ejemplo, delete from salary rep, where employee number igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que vamos a eliminar al empleado número 5, donde sale rep es el nombre de la tabla, es decir, el representante de ventas, y employee number es el nombre del campo donde guarda el número del empleado. En el caso se elimina el registro donde el número del empleado sea igual a 5. Suponiendo que tenga 1000 empleados, pues el número 5 en este momento se va a eliminar.